Hoy no solamente escucharemos voces de invitados, sino voces que inspiran. Personalidades de los diferentes ámbitos y ramas artísticas que vienen a contarnos su historia e inspirarnos a seguir dando lo mejor de nosotros. Voces que inspiran. Por TGW 107.3 y 107.5. Iniciamos. Amigos, bienvenidos. Es un gusto saludarles y acompañarles nuevamente a través de Voces que Inspiran. Continuamos con esta segunda temporada a través de los diferentes espacios y plataformas de TGW La Voz de Guatemala, conociendo más personajes de la vida guatemalteca que diariamente con su quehacer nos inspiran a seguir adelante. Hoy vamos a conocer a una persona que le ha dado voz, que le ha dado vida a una cantidad enorme de marcas de diferente tipo, aerolíneas, marcas de carros, de bancos, de telefonías, en fin. Vamos a conversar con él para conocerlo también, de qué manera él inició y cómo se ha ido inspirando todos los días para llegar a ser lo que hoy es. Me da gusto saludar y darle la bienvenida al doctor José María Torres, más conocido como Chema Torres, y qué bueno tenerlo con nosotros. Bienvenido, qué gusto saludarle. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes acá. Me siento como en la sala familiar, como dicen los productores mexicanos, que cuando uno está en esto, lo mejor para calmar los nervios es sentirse como en la casa de alguien, en la sala familiar, y así me siento como en la casa de cada uno de los productores aquí de TGW y de usted. Gracias por invitarme a su programa y espero pues poderles responder a las preguntas e inquietudes que tengan. Claro, vamos a conversar un poquito, ¿verdad? Para conocerle. El tema es justamente eso, saber, ¿usted recuerda el momento trascendental en el que pensó, en el que dijo la locución, el periodismo y la comunicación en mi camino? Lo había asumido inconscientemente cuando era un niño. Creo que la influencia de mis padres tuvo mucho que ver, aunque no estaba en mi mente ser locutor, ¿verdad? Por supuesto, porque mis planes era ser médico. Estudié en la Facultad de Medicina un año, pero por problemas económicos de mi familia yo tuve que dejar la carrera, ¿verdad? Pero sí me inquietaba la comunicación, porque mis padres, sobre todo mi papá, madrugaba demasiado. Y entonces a las 4 o 5 de la mañana él partía a su trabajo y siempre nos ponía en la radio el programa Escuela para Todos. Me encantaba mucho la forma en que los locutores le respondían al auditorio. Y posteriormente, durante la etapa de mi niñez, me inspiraron mucho los programas de Héctor Gaitán, En la calle donde tú vives, programas de radioemisoras que ya no existen como Super Radio, donde había un gran segmento de producción radial. Y creo que los locutores de esa época, también Radio Panamericana, que la escuchaba mucho, era una plataforma de locutores brillantes y me llamaba la atención la forma en que estos locutores interactuaban y pues tendía a sentir esa admiración por ese tipo de trabajo en ese tiempo, a pesar que era un niño, ¿verdad? Ya posteriormente, cuando tenía 12, 13 años, pues comencé a incursionar un poco en la radio, porque en el Instituto Enrique Gómez Carrillo, en la zona 6, habían jóvenes que trabajaban una radio en línea interna y yo ahí estaba a la par de ellos muchas veces, quizás no operando ni locutando, pero sí participando en algunas cosas. Y yo después, lógicamente, comencé a tener contacto con algunas radioemisoras en aprendizaje así voluntario. Radio Progreso fue una de ellas cuando era un joven, ¿verdad? Claro. Después de ya iniciar, ¿qué son esas cositas que le dicen, este es mi camino y me quedo aquí, o sea, me voy a dedicar a esto? Pues dicen que detrás del éxito siempre hay una mujer. Yo estaba estudiando bachillerato aquí en la zona 1, en el Colegio José Martí, cuando una señorita que era compañera de grado llevaba unos walkie-talkies. Entonces nos pusimos a jugar con estos aparatos y de repente, háblame. Y entonces comenzamos a intercambiar comunicación. Y en eso me dice, mira, fíjate qué voz la que tienes buen timbre, deberías de estudiar para locutor. Y entonces yo como que asumí algo, sentí un chispazo por allí de inspiración y dije, no, definitivamente este campo me gusta, pero ya tenía los planes que le comenté de estudiar medicina. Y entonces, después que frustré este campo por cuestiones económicas, pues comencé a incursionar en el campo de la locución comercial y en las radioemisoras existentes en el país en esa época. Claro, ¿y le gustaría volver a la carrera de medicina ahora, por ejemplo? Sí, pero lo que pasa es que ya
la edad y todo eso es imposible, ¿verdad? Pero es algo que podría hacer. Si le dicen, lo va a hacer en 2 años, en 3 años. Sí, sí. Lo que pasa es que la carrera de médico es una profesión muy delicada, ¿verdad? Que se necesita mucha práctica, mucho conocimiento, mucho estudio. Y creo que es una profesión que pues, se tiene que asumir con mucha vocación y responsabilidad, donde pues prácticamente hay que pasar muchas veces en los hospitales atendiendo pacientes, ¿verdad? Y es un trabajo que pues, no tiene horario ni día para asumirlo, ¿verdad? Pero sí es una carrera. A veces nos quejamos, ¿no? Sí, en los medios de comunicación hay que trabajar en los días de descanso. Sí, pero los médicos... Los médicos, exactamente. Sí. Sí. Y lo mismo un locutor, ¿verdad? Porque muchas veces uno asume responsabilidades en época de descanso. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando trabajé en Emisoras Unidas de Guatemala como locutor de noticias, que nos tocaba que trabajar toda la Semana Santa y días festivos, ¿verdad? Entonces hay un sacrificio también, pero es una cuestión importante, que hay una motivación por ese trabajo que es tan bonito, ¿verdad? Definitivamente. Es una carrera de al menos 4 décadas, ¿verdad? De acuerdo con lo que nos ha comentado. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que le ha tocado enfrentar a lo largo de todos estos años y qué lección ha aprendido de ese desafío? Yo creo que a veces hay como competencia, tal vez no malintencionada, pero nos enseña que no dejarse vencer. Porque muchas veces, por ejemplo, en la radio yo tenía un valladar, un obstáculo, ¿verdad? Que muchas veces me ponían a grabar spots comerciales o publicitarios y muchas veces los borraban cuando yo los grababa. Recuerdo que muchas veces sentí eso como algo muy triste en mi capítulo de locutor, entonces dije, tengo que prepararme para ser un locutor comercial exitoso y tener una disciplina de trabajo respecto a lo que yo quiero llegar. Y para ello, pues, de forma vinculante, comencé a estudiar radioactuación y teatro. Radioactuación aquí en la TGW, estuve en los elencos de la radionovela nacional con Hilda Castro y también estuve en el radioteatro nacional con un elenco de lujo, dentro de los que destacan Herbert Meneses, que era el director de radioteatro, y creo que de ahí parte una inquietud por desarrollar esta profesión, ¿verdad? En cuanto a que tras el obstáculo uno debe asumir una responsabilidad de esforzarse para alcanzar ese éxito. Definitivamente, ¿verdad? A cada cosita mala hay que encontrarle el lado bueno para superar, ¿no? Eso es lo importante. Si tuviera que describir, doctor, su vida en una sola palabra, ¿qué palabra sería? Disciplina. Yo creo que eso es muy importante, el asumir una responsabilidad, una disciplina y no dejarse vencer. Y yo creo que algo que nos afecta en Guatemala es que somos un poquito negligentes, en que muchas veces las cosas las dejamos tal como están. Al contrario, debemos asumir una responsabilidad de emprender las cosas y no dejarlas ahí para el otro día, sino asumirlas de una vez, ¿verdad? En ese sentido. Entonces la disciplina creo que va en ese sentido como parte fundamental. Claro, al inicio yo mencionaba y le compartía a nuestros amigos que nos siguen que le ha prestado la voz a muchas marcas, ¿no? United Airlines, AT&T, Mazda, por ejemplo, Banco Industrial, Banco GT, en fin, una cantidad enorme. ¿Cómo se llega a tener esos contactos, esos vínculos para poder prestarle la voz a estas grandes empresas? Por ejemplo, lo de la aerolínea, ¿no? Que sí, no es poca cosa. Pues fíjese que en el campo de la locución comercial fue algo fortuito, porque yo estaba como locutor de noticias de Emisoras Unidas y también era DJ de una radioemisora que funcionaba en Emisoras Unidas que se llamaba Radio 1090. Entonces de repente me llamaron del estudio de grabación, que querían hacer una grabación con su servidor, que fue de Industrias de la Riva. Entonces yo grabé el spot y todo eso. Y pasaron los días, ¿verdad? Cuando me entró una llamada de Industrias de la Riva para decirme, mire, que si podía pasar recogiendo una orden de compra, pero yo no sabía de qué se trataba. Entonces llegué aquí a Industrias de la Riva, en la zona 1, y cuando vi me habían dado una orden por más de 750 quetzales, que era el valor de un comercial en los años 80, y yo sorprendido, mire, ¿por qué me están pagando todo eso? Es que ese es el valor de una locución comercial. Claro, ahora se cobra más, ¿verdad? Sí. Pero yo me quedé sorprendido. Todo eso gana un locutor comercial. Gana uno en un comercial lo que un DJ o un locutor en cabina tiene que hacerlo en un mes completo. Y me sentí tan satisfecho porque dije, bueno, le están dando un valor real a la palabra y a la profesión que yo aspiro desarrollar algún día, ¿verdad? Claro. Y después de eso comencé yo a tener contactos con un estudio de grabación que se desarrollaba o tenía sus funciones en el edificio del centro nivel 12 aquí en la zona 1,
donde también funcionaba una radioemisora que se llamaba RH, pero SOS era manejado por el ingeniero de sonido Marco Tulio Chajón, actual propietario de Mac Studios. Entonces él me comenzó a dar oportunidad para grabar los primeros comerciales. Industrias de la Riva fue el primer comercial que grabé yo como locutor comercial. Después grabé para Aberturas California, que es un negocio que ya no existe. Estaba en la zona 11, la calzada Aguilar Batres. Y también grabé para algunas otras marcas y comencé a incursionar en el campo de la locución comercial. De ahí lo suspendí porque me dediqué a estudiar mi carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos, donde me gradué de periodista profesional y posteriormente obtuve la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. ¿Recuerda cómo fue el anuncio para la aerolínea? La de la aerolínea fue en los años 80. Recuerdo que fue uno de los aspectos más importantes en mi carrera porque en la locución comercial es importante la marca que grabas, porque te posiciona en un estatus, ¿verdad?, ante los productores como un locutor de alta eficiencia cuando grabas una marca importante. Y precisamente me llama mucho la atención este recordatorio de esta marca porque en ese casting participaron los mejores locutores de Guatemala, ¿verdad? Marco Tulio de la Roca, que ya falleció, Adolfo Méndez Cepeda, Víctor Molina, Jorge La Infiesta. Y yo era un muchachito de unos 23, 24 años que me fui a hacer un casting con las voces más prominentes del país y de repente yo aquí no voy a quedar porque lógicamente eran demasiado eficientes estos locutores para que una persona que estaba comenzando en el campo de la locución comercial le dieran esa oportunidad. Pero yo ya había recibido una capacitación con locutores de México que, pues, por medio del gerente general de Emisoras Unidas, Rolando Archila, nos dieron una capacitación en México sobre producción de radio y locución. Y me fascinó tanto que yo todos los comerciales que se grababan en ese tiempo y que los lograba grabar con una grabadora de reportero, los transcribía y me ponía yo a seguir la línea melódica de los locutores. Y recuerdo que había un locutor que narraba muchas documentales en México, que en este momento no recuerdo el nombre, que tenía una forma particular de narrar. Y entonces yo recuerdo todavía ese comercial porque la línea era como muy dinámica y muy espontánea, que decía más o menos, por 50 años consecutivos, Nissan ha sido líder absoluto en unidades vendidas. Somos los primeros porque somos una locución muy natural, muy sobria. Y yo cuando vi aquellas grandes voces, ¿verdad?, que desfilar los demos que se estaban haciendo en el estudio, United, la línea aérea, y el otro, United, con sus voces. ¿Cómo fue la suya? La mía fue natural. Dije, voy a hacerla como ese comercial que yo siempre he ensayado. 50 años consecutivos, muy natural. Entonces, el comercial refería de United, que había comenzado a incursionar en sus vuelos a Guatemala. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha ido en busca de lo extraordinario. Ahora tiene una razón para hacerlo. United Airlines, la línea aérea que está uniendo al mundo, le ofrece vuelos diarios a Managua, México y San José, directo desde Guatemala. Vuele por los cielos amistosos. Sí. Entonces, lo que había hecho es prestar la entonación de ese comercial de Nissan y se la incorporé a United. Bueno, dije, de plano aquí yo no voy a quedar. Y esa tarde todavía no estaba trabajando en la universidad, estaba solo trabajando en medios. Cuando me senté en la sala de la casa y puse Canal 3, y cuando pues salió el anuncio de United, yo me quedé espantado, ¿verdad? Porque era mi voz. No, dije eso. Voy a esperar el otro corte porque no lo creía que yo era el que estaba allí en ese comercial. Y entonces, después al otro día, en calidad juvenil, le llamé al productor, mira vos, ¿por qué usaron ese comercial? Si yo lo hice solo por salir del paso, porque yo sabía que no iba a quedar. No, es que así le gustó al productor. Al cliente le gustó la forma que lo dijiste natural, no así con una voz destacando el timbre, sino que lo que dices es lo que le gustó. Y ahí me di cuenta que la actuación, todos los elementos de conformación que yo había tenido en mi formación de locutor comercial, por medio del radioteatro, la actuación teatral y el seguimiento de ciertos lineamientos de locución internacional, me permitieron pues quedarme con esa marca. Y fue tan importante
porque después los productores no decían llamen a José María Torres, sino que decían llamen al locutor de United, que era yo. Entonces ya como que el nombre, ¿verdad?, por lo menos de la marca que había grabado era el referente. Claro. Comenzaron a aumentarse la cantidad de anuncios que grababa, ¿verdad?, en ese sentido. Porque ese se lo pagaron. Ah, claro. Sí, claro. Ya cuando grabé. sonó al aire y ya lo vio ahí, ya le habían pagado. Es que antes, fíjese que era tan bonito el campo de la locución comercial. Usted iba al estudio, grababa 3, 4 comerciales y el productor de una vez le daba su orden de compra en el estudio. Aquí le vamos a dar su orden de 5 spots y le daba su orden para que usted pasara a facturar. Ahora no, ahora tiene que esperar 45 días, un mes, 2 meses. Sí. Todo ha cambiado. Pero sí me lo pagaron a la tarifa de ese tiempo, ¿verdad? No sé cómo está ahora la tarifa. A 65 quetzales por segundo, creo que son más o menos 1950 quetzales por un comercial de 30 segundos, ¿verdad?, según los rubros que se trabaje. Entonces, le refiero a todo eso porque creo que uno debe como tener corrientes de estilo que le permitan a uno tener su propio sello personal. Definitivamente. En ese aspecto. A ver, vamos a hacer unas preguntas rápidas. Esta sí, lo más breve posible para responder, para ir ganando tiempo. ¿Qué le inspira? Me inspira Morgan Freeman como actor. Ajá. ¿Qué prefiere, helado o pastel? Me gusta el pastel, pero lo como con receta. Bueno, ojalá sea por salud. ¿Pan o tortilla? Ah, tortilla. Tortilla. ¿Recados o caldos? Me gusta el caldo de pata, precisamente ayer comí, porque creo que es bueno para el fortalecimiento de los músculos. ¿Qué prefiere, escribir a mano en computadora o en máquina también de repente? Me gusta transcribir todo de forma escrita y dejar patente lo que pienso, porque muchas veces las máquinas fallan. ¿Cuál era el nombre de la primera radio en la que trabajó formalmente? Radio Progreso. Radio Progreso. ¿Cómo fue? ¿Puede contar un poquito? Una radio donde pues desfilaban grandes locutores, de Humberto Andrino, ¿verdad? Donde pues estas personas maravillosas nos permitieron a muchos jóvenes de la época incursionar en el campo de la locución, carentes de egoísmo, al contrario, personas que le abrían el espacio a uno, que ahora casi no se ve eso. Esa gente de los 80s y los 90s con esa virtud de ser solidarios que creo que debemos tomar, de ayudar a los jóvenes que vienen atrás para que sean buenos, ¿verdad?, y eficientes en su trabajo. Claro. Entre las cositas que nos comentaron por acá, ¿verdad?, para poder compartir, nos dice también que ha sido narrador para documentales de National Geographic. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿A qué documentales recuerda? Sí, hicimos con Rolando Urrutia, que en paz descanse, una producción de documentales para los mayas en los años 90, por allí. Nunca las vi porque el material, como se va a los Estados Unidos, muchas veces ellos lo pautan según sus criterios, ¿verdad? También tuve una incursión con productoras de Miami en doblaje en Estados Unidos, con el productor Salvador Falla Cofiño, que fue mi maestro de locución en los años 90 también. Y trabajé también con José Pineda, un productor guatemalteco, con una serie de intervenciones en documentales para History Channel con relación a la guerra que tuvo España con los Estados Unidos por el dominio, ¿verdad?, de Cuba, la independencia de Cuba. Claro. A ver, a lo largo de todo este tiempo seguramente que hay muchas experiencias y muchas anécdotas de las que se podría platicar, pero ¿ha habido algún momento delante del micrófono, de una cámara, ahora que se puede también, en el que usted sintió que su voz hizo una diferencia en la vida de otras personas? Algunos alumnos me han comentado que se han inspirado en estudiar la carrera de locución porque me han escuchado en algunos comerciales. Por ejemplo, yo grabé por muchos años un comercial de Teppanyaki, que creo que está dentro de los más recordados. También el restaurante Puerto Barrios, que también sonó por muchos años en los canales de televisión y son como referentes de la locución en Guatemala, lo cual nos enorgullece mucho porque creo que cuando se deja huella es importante. Pero algo que recuerdo muy bien fue en los años 80s, 86, 87, que yo transmitía un programa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Emisoras Unidas de Guatemala. Y al terminar mi turno me llama la recepcionista y me dice, mire, lo están buscando, ya fuera una señora con su bebé. Qué extraño, dije, ok. Y toda la familia estaba allá afuera de la radio, en la plaza 626 de la zona 9. Funcionaba ahí el edificio
Emisoras Unidas, donde albergaba las emisoras de radio de Emisoras Unidas de Guatemala, cuando estaba la señora ahí y dijo, fíjese que lo venimos a conocer. Y yo así todo sorprendido le digo, bueno, es un honor, un gusto. Y mira, aquí está mi bebita, me dijo, fíjese que en honor a usted le pusimos María José. Entonces a mí me deja muy conmovido eso, porque viajaron desde Quetzaltenango para visitarme en la radio, lo cual me llenó mucho de motivación, ¿verdad? De cómo puede uno trascender en la vida de las personas cuando pues es palpable la situación, pero no sabemos en nuestra vida de locutores cuánto hemos influido en los jóvenes y en las personas del país. Hace un momento platicábamos que a veces ha tocado dejar esos días de descanso, la Semana Santa, la Navidad, pueden hacer algunos ejemplos, ¿no? Y nos toca trabajar porque es de esa manera. Pero ¿qué otros sacrificios se han tenido que hacer para cumplir, para hacer bien el trabajo en esta carrera? Pues quizás perderme de viajes, porque realmente yo tuve mucha cartera de comerciales, de producción publicitaria en la época de los años 80 y 90. Me perdí mucho el poder viajar, porque era tan absorbente el trabajo que muchas veces no se podía irnos del país, porque si se iba 3-4 días, cuando regresaba ya había perdido sus marcas, ¿verdad? Entonces muchas veces me tenía que quedar en Guatemala por esa situación de que pues en todo momento lo estaban llamando a uno. A veces uno iba saliendo del trabajo de la universidad tipo 9, 10 de la noche y lo estaban esperando las productoras y no había un horario, ¿verdad? En ese sentido. Entonces se sacrificó mucho la vida familiar, pero fue satisfactorio también porque muchas veces, claro, fue un esfuerzo de la familia. A veces yo andaba con mi esposa y mis hijos dentro del automóvil y quizás un comercial, me tenían que esperar 2-3 horas, ¿verdad? Para que yo terminara. Y que no eran las facilidades como ahora. No, exacto. Hoy en día llevo la computadora, un micrófono Exacto. en el carro y me dicen algo y se hace en el Es que momento, antes no se podía, porque uno tenía que ir a la productora directamente. Exacto. Si había que arreglar un texto, usted tenía que ir a la productora en ese momento, porque a mí me pasaba que de repente estaba sentándome un domingo a almorzar cuando me llamaban, mira, puedes venirte porque el cliente hizo un cambio en el texto. Entonces tenía que dejar ahí pues el momento familiar y no había opción. Claro. En cambio ahora, como dice usted, no puede andar de viaje. A mí me ha tocado ahora que grabo aún algunos comerciales y marcas, que muchas veces ando en una aldea, ando en el interior de la República, cargo mi computadora, mi micrófono y la adapté incluso hasta un pedestal para tomarlo con el timón. Y ahí tengo que grabar dentro del automóvil o buscar un espacio acústico donde no haya ruido. Pero la facilidad de que uno conecta internet a su computadora y manda el spot y ahí se culminó todo. Pero eso sí, tiene que andar atento uno a cargar su equipo, ¿verdad? Y usted dice ahora, ¿cómo hubiera sido esto hace 35, 40 años? ¿No? Hubiera sido maravilloso, ¿verdad? Se hubiera pues optimizado tanto el trabajo, pero también se hubiera perdido muchos espacios laborales de ingenieros de sonido y productores, ¿verdad? Que es lo que está pasando en la actualidad. Claro. ¿Cómo se siente hoy en día al mirar hacia atrás y ver todo lo que ha logrado en esos años de carrera? Creo que me falta mucho que aprender. Sigo innovándome, aprendiendo. Me gusta mucho ser observador, aprender de los jóvenes, tratar de ver el ejemplo de las personas que alcanzan el éxito, ¿verdad? En sus profesiones. Y la disciplina, que sigue siendo un factor importante, ¿verdad? Del trabajo que uno realiza como locutor comercial o profesional. Si pudiera hablar con el joven, con el niño que inició en esta carrera, hoy, verlo de frente, ¿qué le podría decir? Que aprendió bien, que fue disciplinado y creo que siguió adecuadamente el ejemplo de sus padres. Que es bueno seguir la guía de los padres en cuanto a la formación y que en la actualidad es importante que los hijos se acerquen a sus padres y viceversa, ¿verdad? Porque la tecnología nos ha alejado en ese sentido. Entonces yo creo que eso le diría, que se sienta satisfecho porque sus padres le enseñaron a ser disciplinado, exitoso y ser servicial cuando se puede, ¿verdad? ¿Cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como una persona que siempre brindó un buen servicio y calidad humana a las personas y que básicamente enseña sin egoísmo. ¿Cuál es el mayor reto hoy que usted cree que debe superar?
El mayor reto creo que es el poder inculcar en los jóvenes valores, ya que tengo la oportunidad de ser docente universitario, enseñarles a los jóvenes en que por medio de ser correctos, honestos y responsables podemos cambiar el país en ese sentido. Y los que les dan enseñanza a los más jóvenes que aprendan a enseñar, pero con el ejemplo. Doctor, muchas gracias por este tiempo. La verdad que quisiéramos tener mucho más para seguir conversando. Hay tantas cosas de las que se puede compartir con usted. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le dejamos el tiempo también para que pueda enviar un saludo a nuestros amigos que nos siguen. Muchas gracias por estar en este espacio tan bonito, ¿verdad? Y felicitaciones porque, como le comenté, es importante el poder abordar a personas que trabajan en la comunicación, independientemente sea locución, periodismo, teatro, de que cuenten sus historias para que los jóvenes aprendan de ellos. Muchas gracias. Recuerden que las metas se alcanzan con esfuerzo, recordando que el verdadero éxito se mide en la huella que dejamos en los demás, porque detrás de cada voz hay una historia que merece ser escuchada. Compartimos con el doctor José María Torres, que no solo ha usado su voz para comunicar, sino también para trascender. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una próxima oportunidad.